En el programa de hoy conversamos sobre cómo mejoramos la desconfianza que existe hacia las empresas en Chile, con Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, y Roberto Isixson, gerente general de CADEM. Katia, bienvenida. Roberto, bienvenido a este episodio del Bien Común, donde estaremos conversando sobre la confianza. Confianza particularmente con respecto a las empresas. Y para poner el contexto, nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que el mundo cambió estructuralmente, y esto se debe básicamente a tres fenómenos de los cuales hacemos referencia. Primero, la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, que para los malls es un gran tema, ¿cierto? El segundo, la emergencia medioambiental. Y tercero, la crisis de sentido. Esta crisis que se instala con mucha fuerza desde los años 60, en donde se produce lo que pensadores hablan de la caída de los grandes relatos. Caen estos grandes faros que le decían a la gente hacia dónde ir, ¿cierto? Y la gente empieza a tener que encontrar su sentido a nivel individual. Y esos tres fenómenos se acoplan, producen este cambio de paradigma, y ahora entonces lo que planteamos del observatorio es que las empresas tienen que cambiar su modelo de negocios, cambiarlo hacia un modelo de valor donde suscriban un propósito superior conectado con un dolor social, y el modelo de negocio, es decir, cómo hacen lo que hacen, esté construido sobre este propósito, de modo que solamente por existir las empresas estén aportando a los distintos públicos de interés e ir tras el triple impacto. Entonces, para partir, me encantaría, ¿cómo les suena a ustedes este cambio? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viviendo? Parto yo, las damos primero. Vamos, Kate, por favor. Muchas gracias por la invitación y comparto completamente lo que tú comentas. De hecho, si uno piensa como en la transformación de los centros comerciales desde sus inicios en la década, no sé, del 80 en Chile, los primeros se han ido transformando en lugares que eran más bien zonas puramente de abastecimiento, mucha moda, ropa, bienes durables y cajas bien cerradas también, ¿no? Y poco a poco esta transformación, que ha sido un fenómeno global también, hace que se vayan abriendo a tener más integración con el espacio natural, con más apertura, con vistas al cielo, van transformándose en lugares más de entretención, de gastronomía, lugares donde las familias pasan tiempo y quizá también es una especie de refugio, ¿no? Refugio del clima en muchos lugares, porque están acondicionados, calor, frío. Refugios también de la inseguridad, quizás, que tienen las ciudades, en otros puntos que son más de espacio público. Y también lugares de búsqueda de servicios, de entretención, de facilitarle la vida a las personas con todo en un mismo lugar, con mejores ofertas de precio. Entonces hay espacio y atracción para todos, dependiendo de lo que cada uno busque, algo encuentra. Entonces, comparto esta transformación, comparto también la significación que para las personas tiene el centro comercial como un lugar donde uno además hace su vida y pololea y le pide matrimonio y luego va y se compra una cosa que le da ilusión y lo transporta a otro lugar. Entonces esa significación de este espacio que es público, al fin y al cabo, hace que seamos un lugar muy valorado por los chilenos, y así lo dicen las encuestas, y por eso estamos en los top 10 también de las mejores empresas más reputadas, están los centros comerciales. De hecho, están justamente, es bastante alto, ¿no? En CADEM ustedes hacen este estudio y salen muy bien puntuados los malls. Uh-huh. Roberto, ¿cómo ves tú a mí me parece que creo que el observatorio y lo que acabas de describir resume bien los tres grandes cambios estructurales que está viviendo el mundo, ¿no? Esto no es propio de Chile, ¿cierto? O sea, acá estamos viviendo y estamos viendo cambios estructurales en el comportamiento de las personas, producto de la transformación digital, producto del cambio climático y producto de la crisis del poder. De la crisis de todas las instituciones que en el fondo, como tú decías, bien orientan. Y a veces se nos olvidan estas cosas. Estos tres, porque como son estructurales y como son constantes, se nos tienden a olvidar en la ecuación para poder explicar fenómenos como, por ejemplo, el de la desconfianza. Entonces, cuando decimos qué es lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 5 años, estallido social, pandemia,
incertidumbre política gigantesca producto de los 2 procesos constitucionales fracasados que nos pusieron en los récord Guinness. Somos el único país del mundo que ha rechazado 2 procesos constituyentes, la crisis de seguridad gigantesca, la crisis de inflación que no habíamos vivido en 40 años. O sea, que tenemos a un 70%, 60% de la población que no tenía idea de lo que era la inflación. Entonces, esa crisis que es coyuntural, ¿cierto?, que tiene que ver con una coyuntura que ha durado mucho tiempo, sí, 5 años, se ve entrelazada con los cambios estructurales, que son los que nombramos al comienzo. Y esos cambios estructurales se nos tienden a olvidar. Entonces es interesante, por ejemplo, el caso de los malls. Porque yo creo que primero son un muy buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Pero cuando uno los analiza desde mi punto de vista, vamos a ver un mall, un centro comercial prepandemia y cuáles son sus desafíos y oportunidades prepandemia, luego en pandemia, porque tienen que cerrar, porque no podemos usarlo, y luego están los desafíos post-pandemia. Y en el post-pandemia lo que hemos visto es que a pesar de que el online va a seguir creciendo, el consumo y la compra online va a seguir avanzando, se va a seguir desarrollando, va a ser cada vez más fácil, cada vez más cercano. Hoy día poníamos el caso de, por ejemplo, Blue Express, ¿cierto? Que ahora vas a poder, en el fondo, retirar comprar y dejar mismo, cosas en una Copec. Y hay una Copec en todo Chile. Entonces, eso evidentemente le pone desafíos a los malls, pero la gente volvió al mall. Volvió al centro comercial. Y volvió al centro comercial porque quiere tocarse, porque quiere sentirse, porque quiere ser parte de una comunidad. Y ese espacio público, esa plaza pública que te da el centro comercial, no te lo da la compra online, ¿cierto? Entonces la gente hoy día está consumiendo más presencial que online. A pesar de que es cada vez más fácil. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de comunidad, porque tiene un sentido de pertenencia. Así como volvimos a las plazas, como volvimos a los festivales, volvimos a los conciertos, volvimos a los restaurantes. Entonces vamos a tener que aprender a convivir. Y esa convivencia entre lo online y lo presencial, en la medida en que no perdamos ese sentido, ¿cierto?, de que es importante ser comunidad y que el centro comercial te entrega una satisfacción, que además es una satisfacción inmediata, ¿cierto?, que es el consumo, que al final en países como los nuestros son la principal variable que mueve y que estimula el estado de ánimo. Me parece que van a tener, sin duda, van a tener desafíos gigantescos, porque hay amenazas evidentes, digamos, pero en la medida en que vayan, creo yo, cambiando la mirada y cada vez poniendo más a las personas al centro de sus decisiones, van a seguir siendo súper relevantes y un gran ejemplo para otras empresas y marcas. Este aumento, porque de hecho llama la atención que quizás es el grupo que más aumentó entre una medición y otra de CADEM, justamente 11 puntos porcentuales de confianza hacia los malls. Oye, y ¿no? solo para complementar, en el último estudio de marcaciones que acabamos de publicar, tuvimos el seminario la semana pasada y vamos a publicar este domingo con el Diario Financiero junto con Deloitte. Los malls como categoría son las que más suben en este primer semestre del 2024 y eso da cuenta que la gente quiere estar en el mall, ha regresado a ellos e incluso lo prefiere sobre lo presencial, sobre lo online. Uh-huh. Claro, esto habla de una transformación del modelo, ¿cierto? Porque no sé, lo que está pasando, ¿qué está pasando con los locatarios, por ejemplo? Esto se está transformando, hay una transformación hacia centros de encuentro por entretención más que... Absolutamente. Porque, como decía al principio, no solamente abastecimiento, hoy día el ocio, que uno piensa que son solo consumo y consumidores los que van, también va mucha gente a entretenerse, a disfrutar. Y eso ha hecho que los operadores de centros comerciales con mucha visión y con una historia de mucho dinamismo en el negocio, de cómo cambian las tendencias, las preferencias de una temporada a otra, cambia la moda, están acostumbrados a ir adaptándose muy rápido a este consumidor que es tan cambiante. Y hoy día la entretención, el ocio, la gastronomía, como decía al principio, son como, yo creo que tienden a ser cada vez más el ancla del centro comercial. Y en que el proceso en que uno está entreteniéndose va comprando y va teniendo servicios también. Y en ese sentido, los operadores han tenido esta visión de integrar en el centro comercial además lo que son, por ejemplo, establecimientos educacionales o de salud, que es algo bastante propio de los operadores chilenos, que luego hoy día son ya multilatinos también, están en casi todas partes de Latinoamérica, hasta en Estados Unidos, y han ido incorporando estas otras actividades
actividades que le van dando vida al centro comercial, donde ya además se va convirtiendo más que la plaza pública, se va convirtiendo en micronúcleos urbanos, ¿no? Y por la cantidad de gente que pasa por un centro comercial, más de 700 millones de visitas al año, tú puedes decir que es casi un pequeño ciudad, ¿no? De alguna manera puedes tener 60.000 personas un fin de semana visitando, entonces ya te habla de más que muchos pueblos y ciudades chicas en Chile. No, y solo para complementarte, Katia, y casi como también como pregunta, te decía ahí, un espacio en el fondo urbano, ¿cierto?, concreto, pero que además, a diferencia de cómo está construido Chile, es muy democrático. Porque por el Costanera Center, por el Parque Arauco, por poner dos ejemplos, por un Mall Plaza, ¿cierto?, que tiene una oferta que va desde la tienda más ABC1 que pueda haber hasta tiendas muy accesibles en el mismo lugar. Es probablemente de los pocos espacios donde todo Chile se encuentra. Me cuesta pensar otros. Y no solo por eso, también por la variedad de precios que hay. Claro, porque exacto. Cuando una persona tiene que trasladarse de un barrio a otro para comprar, por ejemplo, sin nombrar a ninguno, pero útiles escolares en Macy's, y luego a Patronato el uniforme, y luego a San Diego, no sé, el repuesto, hace que eso gaste en pasaje, gaste su tiempo, que tiene un valor, y finalmente cuando tú agrupas todo en un mismo lugar, con mucha competencia entre locatarios, generas una baja de precios que al final benefician a los consumidores, y eso lo democratiza también en el sentido del La tendencia en Estados Unidos que estamos viendo grandes moles que están quedando vacíos, ¿tú crees que eso ¿por qué va a ser tan distinto acá en Chile? Porque Estados Unidos tiene 10 veces más metros cuadrados per cápita que Chile. Estados Unidos además empezó en una lógica de desarrollar espacios comerciales en cada suburbio, en cada, si se dijera, población donde iba ampliando la ciudad, iba estableciendo sus áreas comerciales grandes, ¿no?, como bien megalómanos como son en Estados Unidos. Y finalmente, después de la crisis subprime, muchos de estos espacios de suburbio van quedando vacantes, no se logran ocupar, y con ello van muriendo también esas placas comerciales que se fueron haciendo casi que ad hoc para cada una de esas poblaciones. Lo que en Chile todavía tenemos la suerte de tener es espacios de placas comerciales muy bien ubicadas, donde hay el 70% de las personas llegan en transporte público. Entonces agrega también al tema de la democratización de estos espacios donde tú puedes llegar en transporte privado y público a casi todos los centros comerciales de Chile, y de hecho la mayor parte de la gente llega en transporte público. Entonces es tan importante la ubicación, ¿no? Las personas que están en tema inmobiliario dicen ubicación como la clave del éxito de cualquier propiedad, de la plusvalía que va a tener, Entonces crees que no va a ser lo mismo. No, Oye, recordar, porque además agrega un factor que tiene que ver con que vivimos en Latinoamérica, donde el espacio público lamentablemente es escaso, de mala calidad e inseguro. Entonces, mientras eso hay una reconversión en términos del propósito probablemente que cumplen, ¿no?, en términos de la necesidad que están cubriendo socialmente. Y solo para complementar lo que dice la Katia, que me parece relevante, y que creo que está detrás de esta alza que tienen también los malls en este estudio que hicimos de Marca Ciudadana, es que la gente quiere volver al espacio público, pero de manera segura. O sea, hoy día sabemos que la delincuencia, que el crimen organizado es la principal preocupación de los chilenos, por lejos. Y 75% de las personas dicen sentirse más seguras en un centro comercial que en la calle. Entonces, pues vimos que en Lo Valledor se comenzó a exigir la cédula de identidad para ingresar por justamente temas de seguridad. ¿Ustedes qué se imaginan haciendo? Porque estamos viendo cada vez más eventos de violencia adentro, ¿no? La verdad es que para nosotros es un desafío permanente evitar la fricción en la entrada y salida de nuestros visitantes al centro comercial. Cuando tú pones controles de bolsos o exiges cédula o detectores de metales, haces que todo el proceso de ingreso sea muy engorroso, sobre todo si puedes tener 60.000 personas en un momento, en un fin de semana. Nosotros creemos que la mejor forma de trabajar la seguridad tiene que ver con ir generando como anillos de protección, desde los más externos con la vigilancia de policía, en coordinación público-privada con los municipios, y a medida que te vas acercando al centro comercial, mucha tecnología. Bueno, de hecho nosotros creemos que justamente parte del cambio de este modelo de negocio a modelo de valor en los centros comerciales deberían ser que ayuden también en el entorno, ¿no? Ayudamos en el entorno. Que ayuden fuertemente en bajar también el tema de la inseguridad
en los alrededores. Totalmente. Y eso es parte de lo que están mirando. Absolutamente. Hoy, recordar que estamos hablando con Katia Trusic, Sí. presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, y Roberto Isaacson, gerente general de CADEM. Estamos hablando de la caída de los grandes relatos. Esa caída de los grandes relatos está conectada con la llegada de la posmodernidad. Y junto con la posmodernidad, como ya no hay una verdad allá afuera, empezamos a tener verdades individuales muy basadas en las emociones. Y ahí apareció todo el tema de la posverdad, ¿cierto? ¿Cómo están viendo ustedes la transformación de las empresas que también cayeron en términos como institución, en términos de confianza? ¿Cómo están viendo ustedes que están transformando la forma de hacer negocio las empresas? Entonces, un ejemplo. Durante muchas décadas el marketing, ¿cierto?, era que una palabra que nosotros desde el observatorio no nos encanta. Nosotros creemos que hay que resignificar esa actividad hacia algo más cercano a la comunicación. Pero el marketing era vender, empujar, ¿cierto? Después vemos que cumplimos, que no, para maximizar utilidades. Hoy día vemos que las empresas necesitan comunicar mucho más de lo que realmente es, y con cuidado en términos de qué decir y qué no. ¿Qué cambios están viendo ustedes dado este aumento en la desconfianza? O sea, yo creo que esto Kotler lo explica demasiado bien. Que es el padre del marketing y el padre casi que de las 4P, digamos, que usábamos probablemente todas las empresas de los 90. Que el borde era el precio, la plaza, la promoción, digamos, para poder maximizar la utilidad de tu negocio. Pero el marketing ha evolucionado. Cómo han evolucionado las personas y cómo han evolucionado las empresas. Entonces, hoy día, esas 4P han ido evolucionando a, bueno, cómo nos hacemos cargo ahora, no solo desde el producto, sino que desde la necesidad de las personas. Ese fue el primer gran cambio. El giro hacia la demanda más que de la oferta. O sea, yo tengo un vaso y voy a salir a vender el vaso y me lo van a comprar, punto, ¿cierto? Bueno, primero yo voy a escuchar qué es lo que quieren las personas y voy a adaptar mi producto, ¿cierto?, a esa necesidad. Ese es el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio es, bueno, parece que ahora tenemos que hacernos cargo de desafíos que son relevantes, no solo para las personas, sino que también para el mundo, el medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo. El triple impacto. Y el último cambio que propone Kotler es decir, bueno, ¿sabes qué? También es tarea del marketing hacerse cargo del propósito. Y los propósitos de las empresas son relevantes porque no son solo generar utilidades para sus accionistas, que es una de las razones fundamentales, y sabemos que sin utilidades en el fondo no hay acciones posibles, y son fundamentales, pero también en el fondo es un propósito de cualquier empresa colaborar con su entorno, con su comunidad y con hacer un mundo mejor. Y ese ha sido el gran cambio. Y hay empresas que se han ido adaptando más rápido y otras que se han ido adaptando más lenta. Hay empresas, todo el surgimiento de empresas emergentes nacieron con esa adaptación, ¿cierto? Claro, los startups tienen su propósito en el ADN y tienen a las personas en el centro del ADN por una cuestión de cuando surgen. Por lo tanto, la pregunta es cuán rápido se adaptan, ¿cierto?, las empresas más tradicionales, antiguas, que han sido muy exitosas bajo un mundo, y cómo se transforman hoy día a ser exitosas en este nuevo mundo. Sí, y agregando a eso, quizás yo creo que lo más esencial, ¿no?, hacia sus propios trabajadores, porque ese era como el eslabón perdido, olvidado de alguna forma. Uno solo salía a promover hacia afuera productos, luego valores y principios, pero si los propios trabajadores no están convencidos, no están comprometidos, ya no vas a encontrar ni gente que te trabaje, porque hoy día con las nuevas generaciones, los millennials, tiene que haber ese propósito en la cultura organizacional, en la forma de trabajar internamente y no solamente tampoco en lo que uno quiere proyectar hacia afuera. Entonces se trata de poner marketing. A las personas en el centro, y esa persona es trabajador, es cliente, es consumidor y es ciudadano. Bueno, a nivel de trabajadores pareciera que estamos mejorando. De hecho, hay un estudio de confianza organizacional de OTIC, Sofofa Capital Humano y la consultora Alma Brands, que dice que subió entre el 2019 y ahora 4 décimas en comparación. O sea, antes la nota 1 a 7 era 5.2, ahora está en 5.6. O sea, pareciera que desde los trabajadores hacia la empresa
no es una mala nota, ¿no? La pregunta es qué pasa con la percepción de los consumidores, de la persona a pie. ¿Ven ustedes ahí también que está mejorando? No, lo que pasa es que, a ver, la confianza, creo yo, de los trabajadores en sus empresas en general siempre ha sido positiva, y siempre ha sido mucho más positiva que la de la opinión pública con respecto a cómo percibe la opinión pública a las empresas. En cambio, la confianza aumenta mucho cuando tú le preguntas a los trabajadores sobre su empresa. El problema... Pero eso pasa en todo. En todo. Si tú le preguntas a la persona su Sí. barrio seguro, pero el de al lado ya no. Claro, O sea, menos, mi banco es bueno, el pero aquí del se da otro no. particularmente una brecha importante en esa dimensión. Pero lo que está bien oculto, creo yo, es que el trabajo en general de las empresas y sobre todo de las grandes ha sido está bien tratado y está bien trabajado en términos generales. Habrán siempre excepciones, digamos, de algunos que lo hacen mal, pero también tenemos que considerar que la gran cantidad de trabajadores no trabajan en grandes empresas, no recibe los sueldos de las grandes empresas, no recibe los beneficios de las grandes empresas. Son pymes, son más precarias, les cuesta mucho más adaptarse. Entonces, en general, se produce una confusión, ¿cierto?, de cuando decimos, bueno, ¿quién es ese trabajador?, ¿cierto? Y en general las estructuras estatales miran a las grandes empresas, cuando en general los problemas más significativos de equilibrio de jornadas laborales, de remuneraciones, de beneficios, están más bien mucho más en las pymes que en las grandes empresas. Claro, y saliendo además de una pandemia, de una crisis económica, lo que significó la misma, uno revaloriza cuál es tu fuente de empleo, ¿no? Y con esos ingresos, ¿qué es lo que tú logras hacer para todo tu núcleo familiar, social, no sé? O sea, que hay un ejemplo bien concreto, que el 50% de los trabajadores chilenos no tuvo reajuste de IPC durante los últimos 2 años. Eso significa que 1 de cada 2 sí tuvo. Y esos 1 de cada 2 trabajan en grandes empresas. Los que no tuvieron reajuste de IPC en general son pymes. Las medianas y las pymes. Y esos son los que están sufriendo de verdad porque pierden poder adquisitivo, ¿te fijas? Claro. De las medianas y las pymes. Hoy nosotros vivimos en el estallido del 2019 una gran cantidad de descontentos sociales. Y nosotros creemos que para encauzar esa energía es clave esta transformación de empresas hacia empresas conscientes, ¿ya? Que es transformar desde un modelo de negocio a un modelo de valor. El modelo de valor tiene elementos como los que estás diciendo tú: foco en la demanda, suscribe un propósito superior conectado con un dolor social, elementos como lo estamos hablando. La pregunta es si estamos avanzando a la velocidad que se requiere, porque, o si no, digamos, tenemos quizá un nuevo estallido no va a ser violento de esa forma, pero quizás va a ser a través de la anomia, que nadie no está ni ahí con el trabajo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Dale, Katia. Está difícil la pregunta, pero volviendo al tema de los centros comerciales, nosotros hace 2 años atrás hicimos un proyecto que se llamó Comunidad Activa, donde le preguntamos a todas nuestras comunidades, vecinos, trabajadores, empresarios, operadores de centros comerciales, cómo veían el centro comercial en distintas dimensiones, en términos de sostenibilidad, seguridad, aporte a la economía local, cómo lo hacíamos con los entornos de los vecinos, las comunidades aledañas. Y la valoración fue alta en cualquier caso, pero además surgieron de ahí muchas preguntas, ¿no?, que tenían nuestras comunidades y que de alguna forma nuestros asociados, que representan al 90% de los centros comerciales de Chile, son 300 grandes centros comerciales a lo largo del país, recogieron. Y yo creo que a partir de ese trabajo y con la respuesta de las propias comunidades empezaron a darle más foco a ya no programas generales de sostenibilidad, sino cosas específicas que, por ejemplo, en el norte se iban requiriendo: recursos hídricos, eficiencia energética, y dependiendo de cada zona geográfica, porque además estamos de Arica a Magallanes, se escuchó a esos vecinos y yo creo que cada uno recogió el guante. Yo creo que la mejora en las encuestas no son fortuitas, reflejan acciones decididas en términos de ir tomando conciencia y acción en aquellas cosas que eran importantes para los vecinos. Nosotros empujamos harto que estas mejoras sean desde el propio giro. Creemos que para que sea sostenible tiene que ser, si tú eres una empresa de comida, bueno, trabaja temas de hambre, no vaya a industrias de exacto. Deporte social. ¿Cómo lo estás viendo con el tú, greenwashing, además? Que no claro, sea... Así es. Yo creo que es una pregunta súper compleja, primero porque estamos tratando de estabilizarnos.
O sea, yo creo que yo soy de los que cree que los efectos del estallido social o este proceso que abrió el estallido social no ha terminado en Chile. Está evidentemente muy mezclado con los efectos también estructurales de la pandemia, muy mezclados con los efectos estructurales de la transformación digital, del cambio climático, pero ese proceso que se abrió con el estallido social no se ha cerrado. Entonces, recién diría que uno podría pensar que recién durante el segundo semestre del 2024 estamos viendo un proceso de estabilización. El gobierno ha tratado de decirnos que Chile se normalizó, pero yo hablaría más bien de estabilización, ¿cierto? Estabilización donde la incertidumbre política ya no juega un rol tan relevante. Hemos estabilizado la macro, que era fundamental. Chile vuelve a crecer. La inflación comienza a acercarse a los parámetros que hemos establecido como relevantes, ¿cierto? El 3-4%. Estamos recién estabilizando. Entonces, cuando tú quieres correr 100 metros plano o una maratón de 42 kilómetros, no podéis correrla si no estáis con las dos piernas buenas. Entonces, estamos recién como empezando a curar esas heridas que creo que nos van a permitir empezar a pensar hacia adelante. Pero a mí me preocupa una cosa, en particular desde el mundo de la empresa. Y aquí sí uno le hablaría a la gran empresa. De hecho te voy a pedir, porque se nos acabó el tiempo. De hecho, te voy a pedir justamente, para seguir con el punto que estabas diciendo tú, ¿qué mensaje le darías tú a los líderes empresariales hoy día? Yo les pasaría un solo mensaje. Las razones que dieron origen al estallido social, que le dieron legitimidad al estallido social, están aquí. Siguen estando aquí. Chile hoy día es un país más pobre de lo que era el 2019. Chile es un país más desigual de lo que era el 2019. Chile es un país con mayor conflictividad política, con peores condiciones económicas. Sí. Y todas esas razones que dieron origen al estallido social, que le dieron legitimidad, como decía al principio, todavía están aquí. Entonces no caería en esto que he escuchado voces del mundo empresarial decir, es que esto fue un estallido delictual. O sea, recordar solamente esa parte me parece que es olvidar, ¿cierto?, que el 80% de los chilenos explicó el estallido social como un descontento social generalizado. Y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Creo que hay muy buenos ejemplos. Los centros comerciales es un buen ejemplo de cómo se están haciendo las cosas. Podríamos nombrar otras empresas que han cambiado la manera en cómo se relacionan, cómo se comunican. ¿Qué caso te llama la atención? A mí me gusta mucho CMPC, me gusta mucho SQM, me gusta mucho Copeuch, me gusta mucho... hay marcas que lo hacen muy bien desde siempre. Colunso, Prole, Metro es otro gran ejemplo. Pero si uno piensa de empresas que pasaron por crisis muy, muy, muy complejas y que han cambiado de manera estructural la manera de comportarse, me parece que CMPC y SQM son dos muy buenos ejemplos. Y a mí me gustaría... Katia, tu última mensaje para los líderes empresariales. Sí, yo a lo que dice Roberto agregaría la colaboración. Yo creo que la colaboración público-privada hemos dado... muestras de que haciendo las cosas en conjunto, sector público, privado, academia, somos capaces de resolver los problemas, que no se requieren necesariamente más recursos para mejorar el Estado ni para resolver problemas concretos, sino que se requiere mejor gestión. Y no hay mejor gestión que aquella que suma los recursos existentes, tecnológicos, humanos, de infraestructura, física, para hacer las cosas de mejor manera, con creatividad, con coraje. Y ahí tal vez si tú me dices el mensaje para los líderes, tener coraje de hacer cosas de maneras distintas, innovadoras y trabajar en conjunto, yo creo que es la clave. La colaboración, uno de los valores generacionales, de hecho, de los cuales hacemos harta referencia. Así que, absolutamente. Roberto, Katia, muchas gracias por haber venido hoy día a este episodio del Bien Común. Y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social, en donde la conciencia empresarial y las empresas en particular tienen mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.